que estamos iniciando el segundo discurso de Moisés. Estaremos viendo el capítulo 4 de Deuteronomio, versos del 41 al 49. Estos versos componen un pequeño encabezado de este segundo discurso, donde Moisés, después de haberles mostrado toda la fidelidad, va a comenzar a demandarle al pueblo obediencia, cumpliendo la ley que él ha estipulado en el monte Horeb. Hay una renovación del pacto. Así que vamos al verso 41 del capítulo 4. Dice la palabra del Señor, verso 41, leo la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Moisés designó 3 ciudades al otro lado del Jordán, al oriente, para que huyera allí el que involuntariamente hubiera matado a su vecino sin haber tenido enemistad contra él en el pasado, y huyendo a una de estas ciudades salvara su vida. Becer en el desierto sobre la meseta para los rubenitas, Ramot en Galaad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. Esta pues la ley que Moisés puso delante de los israelitas. Estos son, verso 45, los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moisés dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. Al otro lado del Jordán, en el valle frente a Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaban en Hesbón, a quien Moisés y los israelitas derrotaron cuando salieron de Egipto, y tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og, rey de Basán. Los 2 reyes de los amorreos estaban al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, hasta el monte Sión, es decir, Hermón, con todo el Arabá al otro lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del monte Pisga. Es importante, mis hermanos, bueno, un dato antes de continuar. Llevamos 16 sermones de Deuteronomio, llevamos 4 capítulos y 161 versos que hemos revisado en esta serie. Bueno, creo que es un dato importante porque nos hace ver que estamos avanzando y aunque vamos despacio, estamos viendo al Dios de las Escrituras revelarse a nosotros por medio de todas estas narrativas. El día de ayer, yo por lo general, vamos a ver, a veces planifico el tiempo con mis hijos, a veces no lo planifico y es espontáneo. El día de ayer tuve un tiempo espontáneo con mi hijo Samuel, que bueno, fue un tiempo que la pasamos muy bien, mientras en la mañana cuando fuimos a llevar a Ezequiel, que tenía entrenamiento de básquet y todo eso, y me fui con él a hacer unas diligencias. Nos montamos en la pista, en la circunvalación, y en la circunvalación ya uno está acostumbrado que pasan los trailers, ¿verdad? Y hacen esa bulla, ese escándalo, pasan esas motos que suenan así durísimo y que hay que soportar la carne y el pecado. Es decir, que Dios nos bendiga, que le pegan a uno unos sustos y uno se adapta a los ruidos de la pista. Uno llega a adaptarse, los pitos, los carros, las presas, todo eso. Pero ayer íbamos en la circunvalación y yo escucho un motor que no es cualquier motor. Y yo dije, Samuel, ¿qué suena? Es un motor que suena como en los videojuegos. Y entonces cuando vamos en el carro nos percatamos y va como a los 25 metros un Ferrari rojo, carrazo. Va ese carro hacia adentro y digo, Samuel, eso que va adentro es un Ferrari. Y entonces me dice, alcáncelo, alcáncelo. Es su licencia de mí, yo con mi carrito mismo. Y entonces yo le digo, bueno, vamos a tratar de ir atrás para verlo. Entonces se mete a la rotonda del Zapote, nosotros vamos así como de lejito, lo vamos viendo y en la rotonda se nos pierde. Digo, Samuel se nos perdió, pero ¿por dónde se fue? Y dice, sí, se perdió, no sé qué. Cuando ya nos metemos a la ruta que nosotros íbamos a tomar, ahí va el carro otra vez. Entonces vamos y lo estamos viendo y escuchamos el motor y claro, eso que suena es un motor. En los otros casos se escucha muflas, se escucha bullas, pero eso que suena es un motor muy fino.
Entonces, listo, ya lo vimos del árbol y Samuel nunca lo ha visto comprar. Y él trae esa tendencia que algunos niños traen, que tal vez no son todos, que les gustan mucho los carritos, les gustan mucho los carros, entonces habla de código, de marca, de GT, de calle, todo eso. Y resulta que hablando con él, yo le decía, para nosotros, esto que nos pasó, nos lleva a recordar algo. Nosotros estamos muy adaptados a tener la Biblia en nuestras manos. Estamos muy acostumbrados a tenerla en las manos, estamos muy acostumbrados a leerla. Pero ¿cuántas veces nos esforzamos por buscar el carácter de Dios, por buscar a Cristo allí, para poder acercarnos y deleitarnos bien? Y tomé esa ilustración tal vez de algo bueno, para hacerle ver que nosotros como su pueblo debemos esforzarnos, como yo me esforzaba en mis limitaciones, por seguir el carro, esforzarnos por venir a la Escritura y encontrar quién es Dios. Entonces, así como estamos acostumbrados a andar en la pista, así probablemente estemos muy acostumbrados a venir a la Escritura, a leerla, pero tiene que haber un esfuerzo en nosotros, una disposición para nosotros ir con toda la intención de encontrar el carácter de Dios, de encontrar a Cristo, de encontrar la redención para poder deleitar. El motivo por el que él me dijo siga el vehículo era para poder verlo de cerca y decir, wow. Pero nosotros como pueblo de Dios debemos esforzarnos por acercarnos y ver a Cristo y deslumbrarnos con él. Debemos ser intencionales en eso. Debe haber en nosotros una disposición. Hace algunos años, cuando se vino la pandemia, había algo que se llamaba la restricción vehicular. Y decían, a las 9 de la noche nadie puede andar en la calle. Pero si usted iba para su casa a las 8:50 y se les fallaba una llanta, usted tenía que apresurarse porque llevaba más de las 9 y tenía que correr para llegar a su casa. Y cuando entra a la casa, ya el tráfico aquí no me puede hacer nada. Pero mientras va hacia la casa, va con ese temor de que el tráfico lo alcance, porque si lo alcanza es una multa carísima. Entonces hay que correr a la casa para llegar a ese lugar que se convierte en mi lugar seguro, donde yo ya aquí el tráfico no me puede hacer nada. Ese principio lo encontramos en estas ciudades de refugio que estaremos viendo hoy. Ayer, mientras repasaba, le contaba a algunos hermanos que fui muy conmovido viendo al Dios fiel revelado en Deuteronomio. Vimos que el pueblo está junto al Jordán y vimos que hay una relación entre ellos en ese momento y nosotros. Mientras ellos estaban en el Jordán, a las puertas de la tierra prometida, nosotros estamos de alguna manera junto al Jordán, a las puertas de una eternidad con el Señor. Esa realidad nos apunta a algo mucho más glorioso, donde no vamos a llegar a una tierra física, sino, como dijo Abraham, a un lugar cuyo arquitecto es Dios, cuyo constructor es Dios. Vimos que ese pueblo estaba junto al Jordán en una renovación del pacto que Dios había hecho con Moisés en el monte Horeb y con el pueblo. Dios les recuerda cómo los sacó, mencionaba el hermano Héctor ahora, de la esclavitud de Egipto, y eso se relaciona con nosotros, en que el Señor no nos sacó a nosotros de una esclavitud física como sacó al pueblo de Egipto, sino que a nosotros nos rescató de una esclavitud espiritual. Éramos esclavos del pecado. Israel era esclavo de Egipto, nosotros del pecado. Y el Señor hizo libre a su pueblo. Así de la misma forma nos ha hecho libres a nosotros. Muchos elementos en esta narrativa nos apuntan a realidades más gloriosas para el futuro, para el pueblo de Dios, para nosotros. Dios le muestra a esta nueva generación que había crecido, porque la vieja generación había pasado, había perecido. Dios le muestra cuán fiel él ha sido.
A su vez, les hace ver cómo Él espera que ellos sean fieles. Les llama no solo a escuchar sus estatutos, no solo a escuchar sus decretos, no solo a escuchar sus leyes, sino a ponerlas por obra. Les hace ver que su obediencia será la muestra de la sabiduría y la inteligencia para con los pueblos de afuera, para con los pueblos paganos. Dios toma la mirada del pueblo y la pone en sus hijos y los llama a ser diligentes en la instrucción para con ellos. Esto a fin de que su gloria siga siendo revelada de generación en generación. Y el resultado de esto para el pueblo será que en todo les irá bien. Dios les hace ver el pecado de la generación pasada. Les hace ver que tuvieron falta de fe, no confiaron en Él. Dios desea que su pueblo tenga fe, que su pueblo confíe en Él, no en sus propias fuerzas, sino en Dios. La fe del pueblo siempre es probada ante escenarios que van, por lo general, en contra de la razón humana. La fe es puesta a prueba cuando tenemos que actuar ante algo que parece inamovible, inalcanzable. Pero la fe opera y muestra que hay una plena confianza en Dios. Dios quiere que su pueblo tenga fe. Vemos que el temor llevó al pueblo a ser orgulloso, a actuar conforme él consideró, conforme él pensaba. A pesar de ellos ser ingratos e infieles con su pecado, Dios siguió mostrándose fiel. Yo quiero que usted vaya interiorizando esto y reflexionando en su corazón, porque el pueblo de Dios lidia con muchas cosas de esto. Dios quiere que el pueblo tenga fe, que el pueblo confíe en Él, pero el pueblo a veces tiene temor, a veces no tiene fe, y a veces es orgulloso, ignora las palabras de Dios y decide actuar por su cuenta. Lo llevó al desierto para que aprendieran, para hacerles entender, para disciplinarlos como un padre disciplina a su hijo. Dios dice, los discipliné como un padre disciplina a su hijo. ¿Qué produjo esto? Dolor. Fue un momento difícil, involucró el sufrimiento, pero fue necesario. Por eso no puedo ver yo cómo un padre disciplina a su hijo sin que haya alguno de estos elementos. Eso lo enseña la psicología moderna, pero no la Biblia. El sufrimiento fue necesario, hubo un dolor para el pueblo, para que entendieran, y Dios dice, los disciplino como un padre a su hijo. Dios les hace ver cómo los cuidó en el desierto, estuvo guardándolos en medio de la disciplina. Un padre puede disciplinar a su hijo, puede pegarle sus nalgaditas, ejercerle sus castigos, pero si hay algo de lo que estamos seguros, es que el padre lo va a cuidar y lo va a amar, a pesar de esa disciplina. Inclusive en el capítulo 1, vimos cómo Dios quiere instruirlos y cuidarlos, utilizando a hombres que les enseñaban la ley, a ponerla en práctica en sus vidas, con el cuidado de Dios, usando las palabras de Dios. Dios revela cómo Él cuida a su pueblo, cómo Él está interesado en cuidarnos a nosotros. Él está interesado en cuidarnos, Él está atento a nosotros, para su gloria. Hermanos, y hay algo que a veces el hombre siente. Hay una sensación que crece a veces en el corazón del hombre, que le hace sentir que está solo, que está abandonado, que nadie está con él, que nadie lo llama, que nadie lo busca, que nadie lo quiere, y le susurra al oído una voz que le dice que nadie lo quiere, mejor mientras contigo, piérdase, no hay nadie que esté atento a usted. Esto no aplica para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe saber que Dios está cuidando de él, que Dios está con él. Nosotros no podemos olvidar eso.
Hermano, Dios está con usted. Hermana, Dios está con usted. Él es un Padre amoroso. Él quiere que usted tenga fe. Él quiere cuidarla a usted. Él quiere cuidarla a usted. Él quiere cuidar a su familia. Él quiere cuidar a sus hijos. Él quiere mostrarle su amor. Y lo ha hecho. Y sigue siendo fiel con usted. Sigue estando allí, aunque usted a veces sienta que en su corazón se despierta un pensamiento de me siento sola, me siento solo, nadie me busca, nadie me quiere. Dios nos grita en su palabra cómo Él está con nosotros y nos dice: ten fe. Dios le recuerda al pueblo el pecado de Moisés, de no tratarlo como a santo, como decía el hermano Mario ahora. No reconocieron la santidad de Dios, no le dieron el primer lugar a través de la Escritura. Dios desea que su pueblo lo trate así, que le dé el primer lugar. Ante todas estas realidades, nos encontramos con una advertencia donde Dios, mostrando su amor, mostrando su cuidado, le dice al pueblo: tengan cuidado de no caer en la idolatría, tengan cuidado de no fabricar ídolos de las cosas buenas que yo les he dado, de la gracia que les he mostrado. Los pueblos paganos estaban llenos de ídolos que involucraban rituales corruptos. Pero vimos algo doloroso aquí. Dios sabía que ellos iban a ser infieles. A pesar de Dios haberlos rescatado, Él sabía que iban a ser infieles. Él sabía que iba a mostrar su fidelidad a un pueblo infiel. Ahora no quiero que piensen en Israel. Quiero que piensen en el pueblo de Dios. Dios no condicionó su amor a la infidelidad que el pueblo iba a presentar. Lo rescató primero, sabiendo él que iba a ser infiel. El Señor nos rescató a su pueblo, a pesar de que su pueblo a veces se comporta como infiel, aunque no trata a Dios como a santo, no le da el primer lugar a Dios. Dios muestra cómo el pueblo es insistentemente infiel, pero a pesar de eso, Él es insistentemente fiel a su pueblo. Por eso Él lo cuida a usted. Por eso Él le ama, por eso Él le recuerda que está allí y que va a cuidar de usted. Dios cuida a su pueblo el día de hoy, mis hermanos. Él está con nosotros y Él quiere que tengamos fe, porque el temor va a llegar, la duda va a tocar la puerta, Satanás va a acercarse y el temor se va a querer despertar en nuestros corazones. Pero Dios nos dice que Él es un Dios fiel que está cuidando de nosotros. Y nos dice: yo me he mostrado fiel, yo quiero que ahora ustedes sean fieles a mí. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, verso 28, unos versos para atrás. Y vemos esta triste realidad que el pueblo iba a enfrentar. Dice: allí ustedes, entrando a la tierra prometida, Moisés se adelanta a esos hechos y dice: allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo lo va a encontrar el pueblo? Si lo busca de todo corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Si el hombre busca a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, ese hombre se encontrará con ese Dios. ¿Cuál Dios? Veamos lo que dice. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. El Señor no abandona a su pueblo. Cuando el pueblo experimenta la angustia, inclusive por su propio pecado, si busca al Señor con todo su corazón, se encontrará con ese Dios compasivo que le extenderá la mano y lo levantará de la situación de angustia, lo fortalecerá, le dará ánimo, le dará fuerza. Dios les hace ver su belleza a través de todas sus obras, de la creación, de las cosas hechas.
ningún ídolo construido en esta tierra va a otorgarle al hombre ese carácter compasivo, amoroso que otorga a Dios. Les hace ver que es un Dios compasivo que ayuda, que extiende la mano a aquel que lo busca sinceramente. Les hace ver su bondad a través de la elección, cómo los trató, los escogió, los cuidó sin ellos merecerlo, porque eran fieles. Y escuchaba un canto que me hizo llorar ayer de Santiago Benavides, que se titula Amigo Fiel. Y hay una frase que él dice: a Dios él le dice, no te cansas de una y otra vez volverme a levantar. Hermanos, el pueblo de Dios puede desfallecer en algunos momentos. A veces nos sentimos cansados, a veces sentimos que no podemos más. A veces el pecado tocó a la puerta en nuestra vida y queremos perder la confianza en Él. Nos sentimos tristes, desanimados, desalentados, sin ánimo en la mañana para levantarnos y continuar. Esas cosas le suceden al pueblo de Dios. Pero el Señor no se cansa de levantarnos una, de levantarnos dos, de levantarnos 3, 4, 5 veces. Él sigue siendo fiel a su palabra, aquel pueblo que le obedece. Él se muestra a nosotros de diferentes maneras y nos lleva a sus regazos para susurrarnos: confía en mí, no tengas temor. No tengan temor, dijo Jesús, confiad, porque yo he vencido al mundo. Nada en este mundo es digno de ser comparado, dice el apóstol Pablo, con la gloria que nos espera. Vamos al verso 39 del capítulo 4 y dice: por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Hermanos, el pueblo de Israel se había quejado de que Dios los sacó de Egipto. Se quejó del maná, se quejó de las condiciones en las que Dios los tenía y hasta pensaron en volver a la esclavitud. Y aún así, aunque despreciaban todo lo que Dios estaba haciendo por ellos, Dios siempre estuvo ahí fiel. A veces nos quejamos de cosas, hermanos, sin importancia, que hasta son muestras de la gracia de Dios. Jóvenes que se quejan de sus padres, jóvenes que se quejan de sus abuelos, padres que se quejan de sus hijos. Nos quejamos de la casa en la que vivimos, del trabajo que tenemos. Pero eso, todas esas cosas son gracia de Dios. Llega el salario, la cuenta y en el corazón hay queja porque se tiene más. Pero eso que está llegando es gracia de Dios. A pesar de que no agradecemos lo que el Señor nos da, Él sigue dando. Nos quejamos de un dolor que tenemos en el hombro, un dolor en la rodilla, pero no vemos la gracia de Dios en que todavía estamos respirando, que podemos mostrar amor a nuestra familia y a nuestros hermanos. A pesar de que somos así, malagradecidos, Dios sigue siendo fiel. Él sigue le diciendo al pueblo: yo te amo y quiero que confíes en mí. Yo estoy ahí. No estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo. Y cuando nos sentimos de esa forma, tenemos que ver estos principios. Porque después de que Él muestra lo maravilloso que es, ahora Él le dice a su pueblo: este soy yo. Yo he mostrado mi amor. Ahora obedezcan. Sean fieles. Es lo que Dios pide a su pueblo. Verso 40. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Hay una promesa, hermanos,
sobre nosotros que no va a cambiar. No va a cambiar, está para su pueblo, está para nosotros, está para todos aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos hecho una confesión pública de nuestra fe. Vamos al verso 41 y entramos a nuestro texto donde veremos principios. Verso 41. Entonces Moisés designó 3 ciudades al otro lado del Jordán, al oriente, para que hubiera allí el que involuntariamente hubiera matado a su vecino sin haber tenido enemistad contra él en el pasado, y huyendo a una de estas ciudades salvará su vida. Luego dice: Besén en el desierto, sobre la meseta para los rubenitas, Ramón en Galá para los gaditas, y Golán y Basán para los demás. Después de que estamos viendo todos estos aspectos del carácter de Dios y la fidelidad, podemos llegar a estos versos y decir: ¿y ahora qué tiene que ver esto con lo que Dios viene hablando? Pues hermanos, tiene todo que ver. Vamos a nuestro primer encabezado. Dios trazó un camino seguro hacia un refugio para aquellos que siguen sus palabras. En la ley del Señor son sus palabras que indican el camino para alcanzar ese refugio. Esto que se ve en Deuteronomio aquí en las ciudades de refugio es el cumplimiento de algo que se prometió en Horeb, cuando se hizo el pacto con el pueblo. Pues si gusta conmigo a Éxodo capítulo 21, verso 12. Éxodo capítulo 21, verso 12. Y de paso guarda Génesis capítulo 9. Éxodo capítulo 21, verso 12 y Génesis 9. Me dice a mí cuando lo tiene. En Éxodo, cuando se está expresando toda la ley en medio del pacto que se está realizando, donde el pueblo experimenta muchas emociones fuertes, en el verso 12 del capítulo 21 dice así la palabra: el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Dios promete allí una ciudad o las ciudades de refugio de manera muy superficial. Pero este principio que vemos en Éxodo 21, en esta expresión, nace en algo que sucede en Génesis capítulo 9. Y nos devolvemos un poco más. Dice el verso 3 del capítulo 9: todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes, como les diga hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él. Básicamente, el hombre que matara a otro debía morir, porque había atentado contra otro hombre que es hecho a la imagen de Dios. Esto nos lleva a recordar el principio de que a todo hombre se le debe otorgar dignidad. ¿Por qué? Porque todo hombre es hecho a la imagen de Dios. Cuando vemos personas en la calle, en sus pecados hundidos, adicciones, dolor, sufrimiento, cuando vemos las noticias, vemos la violencia que hay, hermanos, es contra hombres que están hechos a la imagen de Dios. A cada ser humano se le debe dar dignidad, no por su posición económica, no porque viste bien o huele bien, no porque es agradable a mí o no. Hay que darle dignidad a todos los hombres, porque los hombres son hechos a la imagen de Dios. No importa cómo puedan verlo nuestros ojos, ellos son hechos a la imagen del Señor. Y entonces, ¿en qué consistían las ciudades de refugio? Debían apartarse 6 ciudades. 3, digamos que este es el Jordán,
3 de cada lado, debían apartarse. Esto incluía, obviamente, el territorio de Canaán al otro lado del Jordán. Después de la conquista, el pueblo debía tomar de ahí ciudades para convertirlas en ciudades de refugio. A los levitas se les habían dado 48 ciudades, de esas 48 debían tomar 6. Estas ciudades eran un lugar seguro al que una persona que había matado accidentalmente a otra, accidentalmente, este era protegido hasta que se pudiera llevar a cabo un juicio a fin de determinar su culpabilidad o inocencia. Pero dice que debía huir. ¿Huir de qué o de quién? ¿De quién debía huir? ¿De quién dice ahí? Habla de un vengador. En Números 35 se describe que el vengador de sangre buscará al que cometió el asesinato. Vamos a ver, si un hombre mataba a otro, pero era sin querer, por accidente, supongamos, ¿verdad?, en los extremos de alguna manera, aunque lo entendemos que usted va por la carretera y va en el carro y se atravesó un hombre y se lo golpeó y lo mató. En ese tiempo se podía dar algún accidente similar, un principio similar, y si ese mataba por accidente a otro, tenía la opción de correr al refugio, tenía que ir a esa ciudad de refugio porque había un vengador. El vengador, esa palabra en hebreo, se traduce como el familiar cercano. Entonces la familia designaba a alguien para que fuera a matar a quien le mató a su miembro de la familia. Entonces, una vez que el asesinato se daba, la familia decía: ok, fulano, vaya, mátelo a aquel porque él mató a nuestro pariente. Entonces, aquel que había sido el asesino tenía que correr para llegar al lugar seguro, a la ciudad de refugio, para que no lo mataran. Algo importante es que, a pesar de que esto estaba dentro del pueblo de Dios, que han querido esto, estas ciudades de refugio no se limitaban al pueblo de Dios. Eran habilitadas para los peregrinos y extranjeros, personas que no eran del pueblo de Dios. Ese principio nos va a llevar a otro punto más adelante. El establecimiento de las ciudades de refugio tenía un propósito humanitario al transformar un caso de homicidio que dejaba de ser un pleito privado entre dos familias y pasaba a ser una cuestión judicial resuelta por el grupo de ancianos, despertando así en medio del pueblo algo que Dios quería: una reverencia sagrada por la vida humana. Sumado a eso, si el pueblo de Dios no establecía esas ciudades, acarreaba juicio de Dios para sí mismo. Vean ustedes, si el pueblo no ponía esas ciudades, Dios mismo iba a juzgar al pueblo, porque el pueblo tenía la obligación de evitar el derramamiento de sangre inocente. Los requisitos para adquirir asilo en estas ciudades de refugio que está mencionando Moisés: 1. La muerte tenía que haber sido de forma accidental, sin intención. 2. Una vez que el asesino era limpio en la ciudad y estaba libre allí, porque bueno, él era inocente, volvió a la ciudad, también le hicieron el juicio, salió libre, ok, todo bien, se queda en la ciudad, pero él no podía salir de la ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote. Si él decidía salir antes, el vengador estaba afuera haciendo un fijo para matarlo. Vean esto que tremendo. La acción de quitar la vida, arrancarla, imponía una culpa que no se podía pagar con ningún otro medio que no fuera la muerte. El que mataba a otro, el único pago que podía recibir era muerte. El que estaba en la ciudad de refugio no dejaba de ser culpable, porque él era totalmente libre hasta que el sumo sacerdote muriera. Cuando el sumo sacerdote moría, aunque fuera de manera natural, esto servía para pagar el precio de la pena requerida. ¿Por qué? Porque un hombre moría en lugar de otro. El que el sumo sacerdote muriera saldaba el pago de muerte para este
refugiado, entonces ya era libre, él podía salir. ¿Está conmigo? ¿Me estoy explicando? ¿Estoy siendo capaz de explicarlo? ¿Sí? Ok. El hombre que está refugiado, ahora está tal vez, no lo van a matar, pero depende de que muera el sumo sacerdote para poder salir de esa ciudad. Una de las funciones del sumo sacerdote durante su vida era cargar los pecados del pueblo. Verso 44. Acá sí vamos a rescatar los principios de todo esto. Esta puede ser la ley que Moisés puso delante de los israelitas. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moisés dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. Este verso 44 y 45 son el encabezado del capítulo 5 que estaremos viendo a partir de la próxima semana, donde Moisés vaya a desplegar la ley. Se habla en los siguientes versos de cómo se distribuyeron esos territorios. Dios le recuerda nuevamente al pueblo en estos versos, que lo pueden 46 a 49, le recuerda cómo los libró de los enemigos y cómo peleó por ellos. Eso es importante, cómo los protegió. Entonces, venimos desarrollando a un Dios fiel, un Dios que está mostrando su fidelidad. Ahora Moisés muestra las ciudades de refugio con todas estas características y les recuerdo otra vez, yo los protegí de sus enemigos. Nos lleva a nuestro segundo encabezado. A través de sus palabras hacia el refugio que mantiene a salvo a los hombres. El castigo por el asesinato era, ¿qué era? Muerte. Aunque el asesinato fue involuntario. La paga del pecado, Romanos 6, 23, dice que es la muerte. Y no una muerte física, como en ese momento, sino una muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios, somos dignos de muerte. Romanos 3:23 nos dice esa realidad. Pero Romanos 5:12 dice que por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Nosotros heredamos el pecado de Adán. No es como decía Pelagio, porque Pelagio decía que el hombre nacía bueno y entonces conforme iba creciendo el pecado, entonces ya se hacía malo. No, el salmista dice, el pecado me concibió mi madre. Nosotros heredamos el pecado de Adán. Nosotros elegimos heredar ese pecado. Nosotros no elegimos heredar ese pecado, lo heredamos como consecuencia de lo que pasó en el huerto. Y la paga de ese pecado, ¿qué es? La muerte. Ahora sí podemos ir viendo un poco las similitudes que tenemos. Somos dignos de muerte. Las ciudades de refugio se colocaban de manera estratégica en diferentes puntos como parte de la ley, de manera estratégica, ¿cómo lo puedo decir? De fácil acceso. Estaban de fácil acceso a esas ciudades. Y era parte de lo que la ley dictaba. Como un camino para aquellos que cometan la falta, puedan correr y encontrar refugio. Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Dios ha trazado un camino para que todo aquel sobre el que repose la muerte como paga por su pecado encuentre un refugio, y ese refugio es Cristo. Entonces esas ciudades me apuntan a Cristo. El hombre, todo hombre, tiene sobre sí un
pago pendiente por lo que ha hecho, por el pecado heredado, y ese pago es la muerte. Pero Dios dice: yo voy a establecer un camino para que todo aquel que tenga encima la muerte y el vengador esté al acecho para reclamar eso, corra y se refugie en Cristo. Ahora, si tomamos todo el Dios fiel que viene desarrollando Moisés, cómo Él está con su pueblo, cómo lo cuida, cómo lo instruye, cómo lo protege, a pesar del pueblo ser infiel, viene a las ciudades de refugio antes de entrar a la ley. Estas ciudades de refugio son parte de esa fidelidad de Dios que no está dejando de lado a aquellos que han heredado el pecado, que son dignos de muerte, sino que Él abre un camino para que esos hombres corran y encuentren refugio. Cristo es nuestro refugio. La justicia perfecta de Cristo se nos ha imputado a nosotros. El refugiado que estaba en esas ciudades era libre totalmente hasta que el sumo sacerdote muriera. Pero dice Hebreos capítulo 10, verso 11: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Hermano, escuche esto, la ilustración que escuché en el instituto. Es tener una deuda muy grande en un banco y no poder pagarla. Usted tiene un arreglo con ese banco y usted mes a mes le paga los intereses y los intereses hasta que un día usted pueda cancelar la deuda, pero resulta que la deuda es tan grande que usted no la va a poder cancelar, sino que sigue pagando los intereses. Está en un arreglo con el banco, pero la deuda no se ha cancelado. Los sacerdotes hacían sacrificios día con día, pagando sus intereses, interés tras interés, interés tras interés, pero la deuda no se cancelaba. Hasta que Cristo vino y pagó la deuda. Así que den gloria a Dios. Él pagó la deuda. Ya desconecté el micrófono. Ahora sí. Él pagó la deuda que nosotros no podemos pagar. Ha construido un camino para que el hombre corra a ese refugio. Todo hombre ha pecado contra Dios. Ningún hombre puede levantar la mano y decir: yo no he pecado. Todos hemos pecado contra Dios. Todos necesitamos ese refugio. Todos necesitamos correr para que la muerte espiritual eterna no nos alcance. Necesitamos correr a Cristo. Ese es el camino. Pero Dios quiere que lo hagamos con fe, que confiemos en Él. El hecho de que ese refugio no se limitara solo al pueblo de Israel, sino también a los extranjeros y peregrinos, nos apunta a otra realidad eterna, a una realidad más gloriosa. Romanos 9, no busque, yo se lo leo, verso 24. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Este pueblo, este pueblo que ve a este Dios, tiene un Dios poderoso y fiel, un Dios amoroso, un Dios sobrenatural, un Dios que lo cuidó, un Dios que lo protegió. Hermanos, ese Dios es nuestro Dios. Y así como Él veló por cuidar a su pueblo, así como estableció ciudades de refugio, así envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que esté esperando que se le pague con la muerte por todo el pecado que ha cometido, pueda correr a Cristo, para que la justicia de Cristo esté sobre él, y cuando llegue ese momento no se le va a pagar con muerte, porque al haber él confiado en Cristo,
la muerte cayó en la cruz del Calvario por nuestros inocencia. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Un Dios fiel que está con su pueblo. Un Dios que lo ha protegido. Un Dios que le ha dado promesas. Un Dios que es bueno y amoroso con nosotros y que en la figura de Cristo nos muestra su gracia y su misericordia. Como también, dice en Romanos el apóstol Pablo, capítulo 4, dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Hermanos, ¿quiénes son esos bienaventurados? ¿Quiénes son los que pueden decir o podemos decir, soy bienaventurado porque mis pecados no serán tomados en cuenta? Porque los cargó Cristo en la cruz. Y si yo corro a Cristo, dice la palabra en Colosenses 3, que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Yo estoy con Cristo, Cristo conmigo, su justicia en mí. ¿Qué significa la justicia en mí? La justicia imputada en mí, el carácter moral perfecto de Dios está sobre la iglesia, sobre su pueblo. Y el día que llegue delante del Señor, delante de ese que ajustará cuentas, delante de ese vengador que arreglará y pondrá todo en orden, Él verá en nosotros, no en mí, a David Salazar, no mis pecados, no mis iniquidades, no mis miserias interiores, sino que verá a Cristo en mí. Ahora, ¿quién de nosotros es digno de eso? ¿Quién de nosotros merece eso? Nos hablaban de una ilustración en clase, hablando de que estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros, y lo asemejaban a una carta en un sobre. Cuando una carta está en un sobre, lo que le pasa al sobre, le pasa a la carta. De la misma manera estamos nosotros en Cristo, y todas las bendiciones que están en Cristo están en nosotros. Eso debe llenarnos de gozo, de alegría. A veces, hermanos, perdemos el asombro por lo que Cristo ha hecho. Perdemos el asombro por lo que Dios ha hecho. Ahora vemos a ese Dios fiel no solo actuar para con el pueblo de Israel, sino que podemos ver que trasciende al pueblo de Israel y nos alcanza a nosotros esa bondad. Sin nosotros merecerlo, sin nosotros ser dignos, no lo somos, pero el Señor nos rescató, el Señor nos escogió, el Señor nos redimió, Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos hizo su pueblo, nos dio vida eterna en Él. Hermanos, no hay nada en este mundo que nos pueda dar algo similar a lo que Dios nos ha dado en Cristo. Por eso Él quiere ser tratado como santo, porque hermanos, en este mundo no hay nada que nos pueda dar lo que nuestro gran Dios nos ha dado. Así que no importa si falta, si hay o no hay, si tenemos al Señor o tenemos todo. No importa si hay aflicción o angustia, o tristeza o dolor, o hay alegría o felicidad o enfermedad, o angustia o cuestionamientos que nos podamos hacer. Si tenemos a Cristo, estamos en un refugio seguro, con un Dios fiel que está cuidando de nosotros. Nosotros debemos abrazar esto, esta realidad. Y vaya conmigo a Romanos 8, quiero que lo lea conmigo. Romanos 8, verso 35. Nosotros, hermanos, ya no necesitamos esperar a que el sumo sacerdote muera para ser libres. El gran sumo sacerdote ya murió en la cruz para ser libres. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Necesitamos abrazar esto y amarlo. Verso 35. Antes de leerlo, podemos ver en Deuteronomio, que hablaba con el hermano Héctor ayer, 3 puntos. Vemos al Dios fiel. Luego vemos cómo Él nos demanda que seamos fieles.
Y luego vemos las consecuencias y bendiciones por haber sido fieles. Ante la incapacidad del hombre poder obedecer a Dios, que vemos en todo el Antiguo Testamento, Dios promete una transformación de nuestros corazones. Dice que el profeta Ezequiel quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Los profetas dicen: pondré mi ley en sus corazones para que no se aparten de mí. Entonces, el Espíritu de Dios que Él ha prometido del Antiguo Testamento y que tenemos hoy, nos ha habilitado y capacitado para obedecer sus palabras. Y una vez que las obedecemos, vean que verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Se ha sentido usted atribulado? ¿Se ha sentido usted angustiado? ¿Cuántas veces en medio de una angustia ha llamado la gente? Cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor, cuando viene una crisis económica, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para una matadera. Pero en todas estas cosas, Pablo habla en un contexto de persecución extrema, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo está hablando de ese Dios, del Dios de Israel, del Dios que hoy usted y yo tenemos. Hermanos, nuestro Dios es Dios. Él envió a su Hijo. Su Hijo murió y resucitó. Satanás ha querido poner otros dioses y ha levantado a Mahoma o Buda, pero ellos murieron y se los comieron los gusanos. Nuestro Dios levantó a su Hijo de entre la tumba, lo levantó de la muerte. Porque hoy, dice Pablo, verso 38, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que haga, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ni aunque estemos enfermos, ni aunque estemos moribundos, ni aunque muramos, seremos separados del amor del Señor. Ni aunque nos falte, ni aunque no tengamos, ni aunque venga la angustia, el dolor, el sufrimiento, nada nos separará del amor de ese Dios fiel que nos ha rescatado, que nos ha dado un lugar de refugio. ¿Por qué nos amamos tanto a nosotros mismos? ¿Por qué nos amamos tanto? ¿Por qué no apreciamos la gracia de Dios? ¿Por qué queremos más y más de este mundo? ¿Por qué si no tenemos las cosas de este mundo nos afligimos? ¿Por qué? Porque esta verdad no está siendo suficiente para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ha levantado otros ídolos y ha olvidado al Dios de Israel que está con nosotros. Y cuando las cosas de este mundo no están, nos afligimos, nos preocupamos, lloramos, dejamos de confiar en Dios. Los padres tenemos a nuestros hijos pequeños, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, que están creciendo. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que tener fe para enfrentar la crianza de nuestros hijos. Tenemos que confiar en la obra y gracia de Dios. Tenemos que confiar en el poder de la oración, porque Dios está escuchando a su pueblo. Dios es fiel y nos grita a nosotros: yo soy fiel y nada nos va a separar de mí, nada. Aunque no tengan lo que necesitan, aunque no hayan sus alacenas, nada, porque aún nosotros, siendo afligidos en diversas cosas, muchas veces Dios sigue enviando señales de que Él está ahí con nosotros. Y Él utiliza diferentes mecanismos para mostrárnoslo, para decirnos a nuestros corazones: yo estoy con ustedes. Y utiliza cosas insignificantes,
Cosas que no tienen relevancia, que no tienen importancia para hablarnos a nosotros. Y nunca se me va a olvidar, y yo le he contado en otras ocasiones, cómo Dios me habló a mí en una ocasión, que estábamos pasando un momento difícil, hace algunos años, yo no era ni siquiera pastor, y no teníamos comida en la casa, una época que no nos conocíamos. Y llegó en ese momento mi mamá y yo en nuestra cocina, y dijo: oye, ustedes no tienen comida. Y mi mamá dijo: pero ¿por qué se ríe? Pero uno de ellos, yo confío en Dios, yo confío en Dios. Hacíamos todo lo que podíamos, no era que estábamos patas para arriba, no, estábamos confiando en Dios. De verdad confiábamos. Y muchas veces mi esposa lloraba y yo le decía: amor, el Señor está con nosotros. Seguimos confiando en Él. Era una pequeña etapa, había cierta necesidad. Y resulta que, bueno, mi mamá nos dice: vamos al súper, vamos a comprar. Entonces yo decía: ¿cómo esto debería ser al revés? Esto debería ser para con mi mamá, no así. Entonces yo oraba al Señor y el Señor me procesaba mi corazón por muchas cosas. Íbamos al súper y yo recatado, lo más cómodo, lo más barato, buscando. Y entonces los chiquitos pequeños, estaban pequeñitos, Ezequiel y Samuel, me decían: papá, yo quiero un fresco leche. Y yo dije: no, camine, fresco leche, no sé qué. Y ya, estaban ya todos tristes, y da una vuelta. Y yo me quedo en el pasillo, y yo me quedo viendo el fresco leche. Y yo le decía al Señor en mi mente: Señor, ¿cómo es posible que yo no pueda comprar ese fresco leche? Algo insignificante, hermano, no tiene relevancia alguna para la vida del cristiano, un fresco leche. Nada. Pero yo le dije: Señor, ¿cómo es posible? Cuando llegamos a la casa, estamos ahí comiendo y todo el asunto, y llaman familiares de mi esposa: ¿están en la casa? Sí, aquí están. Y llegaron con un diario, hermanos, hasta tuvimos que regalarle a otros hermanos. Llegaron con un diario enorme, pero cuando ella entra y el desayunador con una bolsa, aquí tenemos unas cosas para los chiquitos, y pone la bolsa y saca de la bolsa los frescos. Eso es insignificante, pero Dios me dice: yo sé lo que hay en su corazón. Yo sé lo que usted está pensando. Todo lo conozco. Yo lo vi y Dios me habla en mi corazón. Y yo me siento muy conmovido, pero estaba toda la familia y yo me aguanté como los machos. Y yo en mi corazón quebrantado, yo decía: esto no se trata de fresco leche. Dios no me está diciendo que el fresco leche es la solución. No. Dios utilizó algo insignificante para hacerme ver que Él estaba pendiente de todos mis pensamientos. Escúcheme bien, hermano. Él está pendiente de todo lo que pasa en su mente y corazón. Sentimos que Él no está, pero Él está. Él está con nosotros. Él nos está mostrando su gracia. Dios trazó un camino seguro hacia un refugio para que aquellos que siguen sus palabras se encuentren vida, seguridad. No tienen que esperar a que muera el sumo sacerdote. Ya murió en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Eso tiene que ser suficiente para nosotros. Eso tiene que ser suficiente. Padres, enseñen eso a sus hijos, que eso sea suficiente. No el mundo, Cristo, que Él sea suficiente. Ahí es donde nuestra fe es probada. Pastor, pero se necesita el sufrimiento. El sufrimiento hace que la fe del cristiano crezca. Vamos a entrar el próximo año a orar al Señor para que fortalezca la fe de la iglesia y que el pueblo pueda vivir con fe. Pero la fe tiene que ser probada. La fe tiene que pasarse por el fuego. Tiene que ver a los gigantes que vieron unos espías y decir: no, vamos a entrar porque Dios nos está mandando que entremos. No importa qué tan grandes sean, Dios está con nosotros. Que el Señor en su gracia nos ayude a comprender que la iglesia debe vivir por fe, confiando plenamente
no en la salud que siento hoy, ni en el ejercicio y dieta que estoy haciendo. No puedo confiar en eso. Debo confiar en Él, que Él tiene mi vida en sus manos. ¿Significa eso que va a ser responsable? No. Pero confiamos en Dios y no en las cosas buenas que Él nos ha dado. Dios traza un camino a través de sus palabras y nos ha hablado hoy en su Hijo y nos ha llevado a un refugio y nos está diciendo: mientras ustedes estén en este refugio que es Cristo mi Hijo, todo lo que es de mi Hijo es de ustedes. Todas las bendiciones que están sobre Cristo son de ustedes. Aquí ustedes con Él están escondidos. La ira no caerá sobre ustedes porque ya cayó sobre el Hijo. Ustedes están seguros. Nada los podrá sacar de aquí donde están. Llegarán a una eternidad en las promesas que los esperan. No importa lo que pasen, pero llegarán hasta el final. No importa lo que aquí suceda, pero ustedes llegarán hasta el final. Esa es la verdad que Dios quiere que nosotros veamos. Él tiene que ser suficiente para nosotros. Nada en este mundo debería robarnos el gozo que Dios nos da. Nada. El hombre es llamado a correr hacia el refugio que Dios ha proporcionado para todos aquellos que tengan como paga por sus actos la muerte. Nosotros, mis hermanos, así como el pueblo de Israel y todos los hombres, somos dignos de muerte por nuestro pecado, pero de la misma manera somos llamados a correr a Cristo, quien es nuestro refugio. Se siente abatido, cansado, agotado, luchando con el pecado. ¿Qué dijo el Señor? Vengan a mí, los que estén trabajados, cargados. Conmigo el yugo es fácil y mi carga es ligera. Él es nuestro refugio y Él debe ser todo para nosotros. Confiemos con fe en Él. Y todo lo que pasa en nuestras vidas debemos entender que está en sus manos. Entonces dicen amén.